Hola amigos de Contexto. Señores, conversábamos Julio y yo fuera de cámara, bueno, lo que se ha repetido, esto de cómo se dan alrededor del mundo lo que son las crisis humanitarias. Bueno, vemos en América, vemos en Haití, nuestro vecino país, vemos en África principalmente, en Asia. Todas estas crisis humanitarias que se vienen dando, tanto como consecuencia de problemas políticos, como problemas, claro, inclemencias del clima, por ejemplo, catástrofes de estos tipos, terremotos. Y quisimos invitar a un conocedor, a un periodista que viaja el mundo atendiendo situaciones que pasan en todos los hemisferios, vamos a decir. Jean-Michel Carrua aún ha sido invitado a nuestros programas y con él analizar primero, partiendo de qué es una crisis humanitaria y hasta qué punto el mundo, el resto del mundo puede ayudar a un país que se encuentra en esta situación. Y también a veces las crisis humanitarias pasan de ser puntuales a ser una situación que se vuelve ya pues la vida en ese país. ¿Cómo sacar un país de lo que es una crisis humanitaria? Bienvenido, Jean-Michel. Bienvenido. Gracias. Hay muchos elementos sobre esto. Por ejemplo, yo viví un tiempo como diplomático en Colombia y Colombia tiene, 7 a 7 millones y medio de desplazados internos. Desplazados de zonas que están en guerra, claro, que están en conflicto armado, ya sea el ejército, la guerrilla o los paramilitares o los narcotraficantes obligan a gente a irse de sectores, fundamentalmente en algunos sectores con conflictos. En Colombia hay, por tanto, una cantidad de desplazados. Son personas que tienen que dejar su casa, su tierra, todo de nuevo, e irse sin saber lo que les espera, a las barriadas marginales de Bogotá, de Medellín, de las grandes ciudades, sin ser atendidos casi por nadie. Tenemos el caso de Yemen recientemente, que todavía hoy está en una situación donde hay peligro de inanición, de muerte por inanición, de millones de personas, incluyendo niños, adultos mayores, ancianos, etc. Tenemos el caso tan manido, tan usado, tan hablado últimamente de Venezuela, en el que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización de las Naciones Unidas se han negado a participar en esa operación que se ha estado montando de ayuda humanitaria a Venezuela, fundamentalmente por Estados Unidos y la OEA y países del llamado Grupo de Lima. Está la situación que se está viviendo en Haití, nuestro vecino, claro, un país que lo último que acaba de pasar es que tuvo casi 10 días cerrado y donde no había ni siquiera cómo agenciarse combustible, medicinas, medicamentos, alimentos, etc. Entonces, es importante, para hablar de todos estos casos específicos, definir a nivel internacional qué es una crisis humanitaria. Sí, no, claramente. Y yo creo que también, Julio, es importante ver el contexto geopolítico. Me explico. La noción de crisis humanitaria y la consecuencia que es la injerencia humanitaria es un concepto que se ha desarrollado en los años, al final de los 80, 1980 y los 90. Durante la Guerra Fría no se hablaba de injerencia humanitaria y ese concepto se ha desarrollado después de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre Estados Unidos y el campo soviético, y los dos conceptores un poco de esa injerencia fueron un francés, Bernard Kouchner, que fue el fundador de Médecins Sans Frontières, Médicos Sin Fronteras, y un jurista italiano que yo creo que se llama Mario Battiti, un nombre así. Entonces ellos inventaron realmente el derecho para la comunidad internacional de intervenir en caso de definición de crisis humanitaria, ¿no? Dentro de un país
Entonces, las dos condiciones para ese tipo de intervención es, primero, que el país receptor acepte la intervención de la comunidad internacional, como fue, por ejemplo, el caso de Haití, que inclusive pidió, después del terremoto, pidió la ayuda internacional. Eso es el caso en general cuando hay un desastre natural, ¿no?, importante, que el país no puede enfrentarlo, entonces llama a la ayuda internacional. Y si no es el caso, entonces tiene que tener una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aunque el país no lo acepte. Bueno, sí, exactamente. Porque, por ejemplo, Chile, en el caso del terremoto, dijo que no necesitaba ayuda humanitaria porque ellos no lo necesitaban. Ellos tenían los recursos para enfrentar la situación. Los Estados Unidos con Katrina. Sí, exactamente. Claro. Pero en el caso, bueno, el primer caso realmente que se ha documentado así fue el caso del terremoto que hubo en Armenia en el 88, creo que yo. Entonces, el Consejo de Seguridad... Armenia, parte de la Unión Soviética. En ese momento. Sí. Y Moscú aceptó, es decir, no vetó la resolución en el Consejo de Seguridad que la Unión Soviética en ese momento, Rusia ahora y China son dos potencias que tienen poder de veto, ¿no?, en el Consejo de Seguridad. Y entonces sí hubo una ayuda internacional después de ese terremoto. Y después hubo varios casos, ¿no? Uno de los más conocidos fue la intervención en Libia, ¿no?, que llegó a la muerte del coronel Muammar al-Gaddafi, y una intervención occidental realmente que se disfrazó de intervención internacional, como fue el caso también en otras circunstancias. Y como tú decías, lo que se está tratando en Venezuela ahora, que hay crisis humanitaria, yo creo que sí se puede decir, evidentemente, si uno toma, por ejemplo, la cantidad de gente que se va del país, de refugiados venezolanos, que hacia diciembre del año pasado, 2018, según el ACNUR, eran más de 3.4 millones de venezolanos, ¿no?, que se habían marchado, la gran mayoría de ellos en países vecinos, sobre todo Colombia, el Perú, Brasil y otros países vecinos, República Dominicana, lo que explica también la posición del Grupo de Lima, ¿no?, porque es la crisis interna venezolana. Se podría discutir de las razones, del papel de las sanciones de Estados Unidos y muchas cosas, pero el resultado es que sí hay una crisis humanitaria. Antes de entrar en un país por separado, Jean-Michel, a mí me gustaría que tú explicaras un poco mejor esto que nos dijiste de que el concepto de crisis humanitaria es un concepto que viene a desarrollarse, a tomar cuerpo a partir de los 80, cuando ya no hay esta bipolaridad entre Rusia y Estados Unidos, este mundo bipolar. ¿A qué tú lo atribuyes? Y si antes, no se hace, como que los hemisferios estaban divididos y cada uno de estos países, grandes potencias, atendían a su hemisferio. ¿A eso es que te refieres? Tal vez no me expliqué muy claramente. Sí. La noción de crisis humanitaria existía, ¿no? Sí. Porque había desastres naturales, había situaciones de guerras, epidemia masiva, cosas así. Es decir, la crisis humanitaria es anterior, evidentemente. No, obviamente, como concepto. El concepto que aparece al final de los 80, después de la caída de la Unión Soviética, el bloque soviético, es la noción de injerencia humanitaria, ¿no? Sí. Es decir, ese concepto que la comunidad internacional puede intervenir en caso de violación masiva de los derechos humanos o de desastre natural que un país no puede enfrentar. Eso básicamente, ¿no?, el cuadro. Entonces, ese sí es un concepto que no existía realmente durante la Guerra Fría, por lo menos porque cada superpotencia tenía esos satélites, su rebaño. Pero esto no quiere decir que aún después de esta fecha, tanto uno como otro, o sea, los imperios en general, hayan utilizado muchas veces este tema de ayuda humanitaria y haya sido una injerencia realmente extranjera. Sí, no, lo que pasó es que ha sido muy criticado. Se ha utilizado sobre todo en los 90 en la zona de los Balcanos,
¿no? La zona balcánica, Sí, era de Kosovo Yugoslavia. y después del 9/11 del 2001, los atentados de Nueva York y de Washington, realmente la hiperpotencia, ¿no? Estados Unidos dejó de lado un poco ese concepto de injerencia humanitaria, por lo menos un tiempo, hasta ahora con Venezuela, para trasladar todo su ímpetu, sus recursos hacia la guerra contra el terrorismo, ¿no? Eso fue el nuevo mantra, el nuevo esquema fue la guerra contra el terrorismo. Sí. Y no se habló tanto del tema de injerencia humanitaria, aunque se utilizó de cierta manera. Por ejemplo, el caso de Haití, se podría decir que hubo, a través de la ONG, más que a través de... hubo un tipo de injerencia, ¿no? Inclusive se habló de república de las ONG que se sustituían al Estado haitiano, a lo que quedaba del Estado haitiano, lo que provocó un debilitamiento mayor del Estado. Muchas veces se toman malas decisiones y en el caso de Haití, como tú bien dices, en vez de ayudar a Haití, lo que se hizo fue empeorar la crisis. Sí, pero hay unos antecedentes que yo creo que son más antiguos de esto que se llama ahora el derecho internacional humanitario, que quizás puede haber algunos elementos más atrás, pero que quizás el más antiguo es la fundación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja en el siglo XIX, claro, que se fortaleció durante guerras y sobre todo las dos guerras mundiales, que ha sido un elemento fundamental en la asistencia humanitaria y que tiene... En el mundo entero. En el mundo árabe se llama... con el acuerdo de los países recipientes. Exacto, siempre. La diferencia con la injerencia que puedes tener imponer. otro Claro, los criterios de la Cruz... Primero hay movimientos o Cruz Rojas o Media Luna Roja, que en los países musulmanes se llama Media Luna Roja, porque la cruz es un símbolo cristiano. Sí, claro. No sé cómo se llamará en Israel, si será Cruz Roja también. Pero bueno, no sé. quizá la estrella de David roja. Puede ser. Pero es el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Es un movimiento, primero, apolítico totalmente. Que basa su accionar en la neutralidad absoluta, en el caso de un conflicto de campos enfrentados. Y totalmente civil. Es decir, ellos no toman partido. Es suizo. Es suizo. Nació en Suiza. Es verdad, claro. Nació en Suiza, lo fundó Henri Dunant, que fue el fundador en 1867, y se ha ido expandiendo como un movimiento que quizás es el más respetado, porque además tiene presencia en todos los países. Sí, ha estado presente en todos los conflictos. La Cruz Roja existe aquí, en todos los países del mundo, como movimientos nacionales que son en cierta medida autónomos de la central en Suiza, pero que están vinculados y que hay, diríamos, una participación en conflictos. Si hay una guerra, ¿qué hacen ellos? Proveen asistencia hospitalaria. De hecho, la Cruz Roja en los ejércitos se usa como símbolo de médico. Sí. Y todas estas imágenes de las guerras y de todos estos voluntarios. Entonces, de la Cruz Roja, como dice Jean-Michel, ellos intervienen, dan asistencia adicional de la que da la Cruz Roja o la Media Luna Roja local, con el acuerdo del país receptor. Así es. Y el acuerdo del país receptor nunca creo que haya sido rechazado por ningún país receptor. No, ahora yo estuve el año pasado precisamente en Ginebra, tiene un museo, la Cruz Roja en Ginebra, muy interesante, donde hay un debate también acerca, porque hay a veces situaciones donde el Estado colapsa, es decir, Estado fallido, ¿no? Sí. El caso de Somalia, de Libia, por ejemplo, Libia, Somalia, esos. Entonces ahí también... ¿Quién da la autorización? Es decir, hay todo un debate interesante. Sí, es interesante porque no hay autoridad. No hay autoridad y a veces hay toma de rehenes que son
agente de la Cruz Roja, Sí, sí. con quién negociar, Sí. se puede pagar rescate. Sí. Hay una discusión sobre todo eso. Para que ustedes vean también los peligros que están sometidos estas personas que van para ayudar y sin ningún Claro. fin Y el político, como ha sido. otro movimiento importantísimo que diríamos aplica el derecho internacional humanitario es la ACNUR, Sí. que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. En los conflictos, básicamente, o en desastres naturales. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con este tema ya en casos más específicos con Jean-Michel Carois. Después de las vacaciones vuelves a tu vida y encuentras a Europa sumida en la peor crisis humanitaria de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Te sientes perdido. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El diario.es te da 5 claves fundamentales para entender esta situación sin fácil solución. No hay un solo punto de partida, igual que no hay un solo motivo. Persecución, amenazas, conflictos armados. Siria sumida en una guerra es el primer país de procedencia y la primera causa de éxodo. Una vez alcanzada la Unión Europea, el viaje no ha acabado. Continúan el trayecto hacia un país con mejores opciones de acogida. No saben hasta dónde llegarán, pero la gran mayoría repiten su principal meta, Alemania. Los refugiados acuden a traficantes para llegar a Europa ante una imposibilidad legal para llegar a su destino de forma regular. El riesgo de acudir a estas mafias es mortal. 200 ahogados en las costas de Siria, 70 asfixiados en un camión abandonado en Austria demuestran este riesgo. El debate en Europa viene por la forma de repartir los refugiados. Mientras Alemania y Austria, uno de los países que más refugiados están recibiendo, piden a la Unión Europea una forma equitativa de distribuir a estas personas, Hungría está levantando una valla para frenar su paso. A pesar de las bajas cifras de refugiados llegados a España en comparación con otros países europeos, el sistema de acogida español se está tambaleando. El gobierno no subió los fondos de forma proporcional al aumento de la llegada de estas personas. Ahora, a los 6 meses, se acaban las ayudas de buena parte de los refugiados y muchos acaban en la calle antes de estar integrados. Como ves, la crisis actual no se ha formado en 3 días de agosto ni va a estar resuelta una vez que dejes de verla en los grandes medios. Llevamos 3 años conociendo y contando la realidad de estos países y de sus hombres y mujeres. Y te necesitamos para seguir haciéndolo. Hazte socio. Hazte socia del diario.es. Bien, amigos, continuamos en este programa sobre crisis humanitaria, su concepto y su concretización. Habíamos hablado de sus orígenes, cómo después de los años 80 y 90 es que más se ha consolidado el concepto de intervención humanitaria, aunque ya existía todo un precedente y un movimiento, como es el caso de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja y las Naciones Unidas a través de distintas agencias de también aplicación de este derecho internacional humanitario, pero que implica sobre todo la neutralidad. La neutralidad de la acción que se vaya a tomar, sea médica, sea de alimentos, sea de rescate de personas. Y en segundo lugar, en los casos donde no haya colapsado, la aceptación del país o el Estado del país que está sufriendo la crisis humanitaria. Recientemente hemos visto, por ejemplo, el caso de Haití, que lo mencionábamos, el caso de Venezuela, que también lo mencionábamos, y otros países, por ejemplo en Centroamérica, que hemos visto estas grandes columnas de migrantes que salen huyendo de situaciones de guerra o de confrontaciones, de pobreza absoluta. Recuerdo los haitianos que se echaban al mar, que le pusieron boat people, que algunos llegaban ahogados a las costas de Florida. Todo esto
han sido crisis humanitarias, pero ¿se ha visto alguna vez el uso de la crisis humanitaria para intervención política? Sí, claro que sí. Claro que sí. No, yo creo que el ejemplo de Libia, por ejemplo, otros casos en los... Que están peor ahora que antes. Libia, Claro. sí, no se ha resuelto O nada. Yemen también. El caso de Yemen, aunque en En Yemen se ha bloqueado la ayuda humanitaria. Sí. Exactamente, es decir, la Arabia Saudita ha bloqueado totalmente Los la puertos. coalición armada para... No, yo creo que, mira lo que es interesante, un caso, el nuevo gran amigo de Donald Trump, el norcoreano Kim Jong-un, Sí. hay que Ahora son hace, panas, sí. hace algunos años... Eran amigos entre comillas, ¿verdad? No son amigos. Sí, él lo no dijo, son, que- sí, que lo lo que quiere, lo, no, y que lo admira. que lo admira, que lo va a ayudar a desarrollar Corea del Norte. Primero le puso The Rocket Boy. Rocket Boy. Pero acuérdense que hace unos años se hablaba de una situación Sí, de crisis de hambruna, humanitaria, sí. de hambruna terrible. De los 90. Y entonces no pasó nada. Es decir, Nadie hizo nada. Y la situación, bueno, en términos de respeto a los derechos humanos, si uno compara Corea del Norte y Venezuela, uno se pregunta, ¿y cómo se puede justificar una intervención humanitaria en Venezuela y no decir nada, sino hablar de Kim Jong-un como el gran amigo? Es decir, es una contradicción Flagrante. para no decir, flagrante. Y yo creo que claramente ese tema se está utilizando, es decir, en términos políticos, en términos geopolíticos, según le conviene a... Por ejemplo, otro caso, en el caso de Venezuela, Trump, que había sido muy en contra de todas formas de multilateralismo, ¿no? En Europa, la OTAN y otros temas. Sí. Que él cambió su posición totalmente. Sobre Venezuela está llamando a los amigos de... Pero del ya hace tiempo hemisferio que él para cambió, apoyar a Europa. Jean-Michel, hace tiempo que él cambió de, vamos a decir, de actitud hacia la OTAN. No. Él sigue Sí. con una política y No, pero una mira discurso el muy pacto con Irán. unilateralista. El pacto con Irán que lo rompió. Exactamente. El acuerdo sobre el cambio climático que sacó Estados Unidos. Sacó sí. Estados Unidos de la UNESCO y sigue presionando a los países de la OTAN para que incrementen el gasto militar. Sin embargo, en el caso de Venezuela, está llamando a todos los aliados Sí, para sí, presionar, reconocer A Guaidó. A Guaidó. a Guaidó y reconocer al nuevo gobierno y desconocer a Maduro. ¿No habrá algo en esto? Bueno, no voy a decir de Trump porque se sabe cómo funcionan los imperios, pero ¿no habrá algún ingrediente desde la cercanía de Venezuela ante la atención que está, despertando este país para esta supuesta ayuda humanitaria? Que bien que la necesitan los venezolanos. A veces decimos, pero ¿por qué no pasa en Yemen, no pasa en Somalia, no pasa en Libia? ¿O No en habrá, Haití? o en Haití, O en Honduras y Haití, Guatemala. Que o en Haití. todavía no ha Bueno, encontrado petróleo en Haití. El día que encuentran petróleo, la cosa va a nosotros, cambiar, dicho sea de paso, nos portamos muy bien con Haití cuando el terremoto. Los problemas han venido después. Pero ¿qué peso tiene el hecho de que sean latinoamericanos entre nosotros, los de la región? Que yo creo que tiene un gran peso. Tú dices acerca de Venezuela. Sí, acerca de Venezuela. No, por supuesto. Y el tema de los refugiados. Es Sí, verdad que la claro, crisis... que también le tocan. Como podríamos discutir de las razones, porque la mala gestión o el cerco internacional impuesto por Estados Unidos. Bueno, se podría, un poco como el caso de Cuba. Razones ¿no? hay muchas, Cada exacto. uno tiene su visión y su interpretación de la... Pero el resultado sí está claro, que hay una crisis Hay una económica inflación muy fuerte, de una 1.000.000% y dicen que ya en este año va a llegar a 3 millones por ciento, Claro, según y allá. Nadie mide eso. una No, destrucción. Julio, está Son medido. estimaciones, nadie lo mide. Con el precio de los artículos y de la Nadie moneda. mide eso. Pero no, lo que no se puede negar es que hay una Claro, crisis. y un muy- desabastecimiento terrible. Bueno, pero yo te decía, en Colombia hay casi 8 millones de refugiados Bueno, pero internos que haya desplazados. no quita lo otro. ¿Hay eso no es además. una crisis humanitaria? Sí, Julio, lo hay, pero la de Venezuela es mucho Perdón. Si en Venezuela han salido 3 millones del país y en
3 millones de una población de 30. Sí. Y en Colombia de 40 hay 8 millones. ¿Pero en qué tiempo? O 7 millones. ¿Pero en qué tiempo? No, están ahí y no lo pueden llevar a sus zonas de residencia. Sí. Pero son desplazados internos. Hay casi 5 millones de colombianos refugiados fuera de Colombia. En los Estados Unidos, en Europa y en muchos otros lugares en América Latina. Yo no te digo que no, pero lo que te digo Pero es que hay que ver el tiempo. lo que pasa es que y el la situación concepto interna ahora del país, de y la crisis inflación y humanitaria es según el cristal político con el que se ve. Eso influye, eso es definitivo. Es decir, eso en influye. Colombia no hay crisis humanitaria, pero en Venezuela sí. No, pero si a eso vamos, también en México hay crisis humanitaria y aquí también hay En crisis América Central, humanitaria. lo que tú Y mencionas. aquí América también, Central. aquí en Esa República caravana que se van Dominicana, de claro, en inmigrantes El que Salvador suben hay una hacia- gran No, crisis humanitaria, sociedades en que Nicaragua. están colapsando Y aquí hay prácticamente. muchísima gente también que está en crisis humanitaria. Entonces son si como nos llevamos de crisis eso. humanitarias preferidas a otras crisis Sí, que humanitarias. no, claro, Por eso que yo que tienen entiendo, mayores consecuencias por fuera eso yo de entiendo su que territorio. cualquier asistencia a Venezuela, a Colombia, que están ahí presentes, y por cierto, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia dijo que no participaba en esa operación, debe ser a través de ese tipo de organismos, no directamente de los estados, no de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que llega a Cúcuta con 5 aviones llenos de cosas, sino que debe ser el Comité Internacional de la Cruz Roja y o juntas la Organización de las Naciones Unidas a través de ACNUR, a través de... El uso político está tan Sí, claro que claro. los portavoces más importantes de Estados Unidos son Marco Rubio porque Florida es un estado clave para todo el mundo, lo sabe en términos Por cierto que políticos. Claro, no por sé los si vieron cubanos. lo que sacó ayer pero Marco Rubio. Este invitado. Una aquí. foto de Gaddafi antes de morir. Sí, yo vi eso en las redes Y sociales. otro completamente al momento que lo mataron, ensangrentado. Es decir, ¿pero qué es esto? No, pues, pero eso ¿Y en qué mundo que estamos eso viviendo? Es una prueba del uso político, ¿no? De la manipulación política que se puede hacer de ese tema, que es un tema real. Hay gente sufriendo, hay venezolanos, hay colombianos, como tú dices, hay Claro, centroamericanos, y se está usando Haitianos. esa crisis. Haitianos, por supuesto. De los más dos que bandos, todo. se usa de los dos bandos. Y entonces yo te pregunto, Jean-Michel, en el caso de Venezuela que nos ocupa, donde hay una real crisis humanitaria, ¿qué tú crees que sería la mejor salida, por ejemplo, del gobierno de Maduro cuando se pide su destitución? Hay un presidente autoproclamado, hay mucha gente en una situación muy difícil. Entonces, ¿cuál tú crees que sería la salida más conveniente para el pueblo venezolano en este caso? Bueno, yo creo que una solución que Pepe Mujica, ¿no? Habló de hay que hacer nuevas elecciones. Claro. Yo creo que claramente Eso es fundamental. no se va a resolver nada de la crisis si no hay una nueva legitimidad. Pero ¿por qué del Maduro poder. entonces no las declara? Y salimos de este... Bueno, Pero Maduro que es estamos ilegítimo, en no un- la puede declarar. Pero tampoco la declaró antes, porque hasta hace un ¿Por qué Guaidó poquito- no la llama? Pero se supone que aparece No, él debió. Él que se supone que parece se que está ahí. autojuramentó el día 23 de enero. Sí. Y según el artículo son- 233 de la son Constitución 31 de días. Venezuela, Sí. no, un mes. 30 Él tenía días. un mes para convocar a elecciones. No la convocó. Lo que hizo fue que se fue a un concierto y después está de gira en Brasil, en Colombia y en otros países afines. ¿No? En Ecuador. De casualidad no llegará a Estados Unidos a ver a Trump, probablemente. Pero Es que el Pero llamado a es un elecciones en Venezuela presidente es que fundamental. no controla ni un carro de policía en Venezuela. Entonces, él es un presidente autoproclamado y titular, no tiene ninguna incidencia en el aparato del Estado en Venezuela. Es que no tiene todavía los militares responden a Maduro. O sea No, que, los militares no, todas las instituciones Y del si Estado. volvemos al principio de la discusión, evidentemente Maduro no va a llamar a la intervención humanitaria internacional. Entonces, el Consejo de Seguridad, evidentemente, bueno, hubo una discusión ya. No, dos ya. Y Rusia y China van a poner su veto a cualquier tentativa. Y viceversa. Claro. Rusia propuso una resolución para promover el diálogo, que es lo que dice México, lo que dice Uruguay, lo que dice Pepe Mujica,
lo que dice la Unión Europea, que aunque haya reconocido a Guaidó, Claro. dice que no debe haber solución militar y que debe haber un Es que diálogo lo mejor es una no entre las solución FARC. militar, claro. No sería claro. conforme al derecho. No, además pero va a haber espérate, muertos, pero va a la- haber una muertos. Pero la solución que está propugnando, por lo menos los corderitos de Elliot Abrams y de John Bolton y de Marco Rubio, es una solución militar. Sí, pero y los del presidente corderitos de Maduro Colombia. deberían de llamar a elecciones, como Sí, digo pero yo. ellos saben que eso provocaría en toda la región, ¿no? Claro. una reacción. reacción fuerte. Entonces Eso sería- la política alterna al no tener una acción militar es ahogar económica y socialmente el no, régimen. y socialmente, inclusive las importaciones. Le han incautado 30.000 millones de dólares a PDVSA. Sí. Le han incautado Citgo, que es la principal No, empresa. Estados Unidos, que era el principal comprador del No, Citgo, del la petróleo. empresa en Estados Sí, Unidos yo sé. que tiene 17.000 estaciones de gasolina. Venezuela está buscando un nuevo cliente para su crudo. ¿Y cómo quedan parados Rusia y China con la gran deuda que tiene Venezuela hacia ellos? Porque también ellos están protegiendo esto. Porque decimos que también Estados Unidos está pues atrás de algo, pero ¿y cómo quedan Rusia y China, que son los mayores? No, la ExxonMobil tiene contrato con PDVSA y no ha sido anulado. Por eso te digo que Está cómo ya. queda. La ExxonMobil, la gran bueno, empresa sí. petrolera Sí, norteamericana. sí. Y están ahí y siguen trabajando. Bueno, tienen un conflicto importante porque están en Guyana también. Sí, Y han sí, hecho de las aguas territoriales y el O sea que lo han Esequibo. hecho. Pero ¿cómo están haciendo esas negociaciones? Porque se No, supone porque que ellos no pueden Venezuela negociar. reclama esa Hace zona. añales. Sí, es un conflicto. Y está el medio. Entonces lo está porque- haciendo por medio de Guyana. Sí, bueno, No. Guyana dice que ExxonMobil es tiene la zona exploraciones offshore en Guyana, Y zona- que es la zona Sí. que Venezuela reclama, que se llama la banda Esequibo Esquivo, de Venezuela, que según tratado del siglo Bueno, hay un XVIII y arbitraje XIX, internacional, hay varias, pero el tema es que ahí fue, el año pasado, ExxonMobil encontró el descubrimiento más importante, ¿no? Offshore, que se hizo el año pasado, fue en esa zona. Sí. Entonces Sí. eso también le puso más... pero además de eso, ExxonMobil tiene contratos con PDVSA en Venezuela, No, claro, para la explotación de los de la banda del Orinoco, Los de la banda chistes petrolera. pesados. Sí. que hacen falta. Y Estados siguen Unidos. allá. Entonces hay un problema muy serio de si no van a intervenir militarmente, ahora lo que quieren es ahogar económicamente, que no puede importar nada, que no pueda comprar nada, y eso realmente lo que está causando es una confrontación muy fuerte con los que apoyan a Maduro, en este caso con China y con Rusia. con Sí, Rusia. pero yo creo que Maduro, que se debe a hacer supuestamente a la prosperidad de Venezuela, lo que debió ¿A haber quién? hecho a la prosperidad del pueblo. Entregarle el venezolano. poder Yo a no Guaidó. entregarle, no, llamar a elecciones, debió haberlo Pero pues hecho hace la mucho. hizo el año pasado. Pero tú sabes muy bien que Las no hizo. fueron unas elecciones legítimas. Sí, después de lo fueron que unas pasó, elecciones legítimas. Julio, Ellos no fueron. Porque no los dejó ir. Ellos no fueron. No los dejó ir juntos. No, es verdad. Claro que es verdad, Ellos se Julio. retiraron. Bueno, de todas formas, lo que está claro es que hay una crisis. Claro, Entonces exacto. Hay que buscar la salida. ¿Qué van a hacer? Y yo creo que Que la dialoguen única ellos. solución, exactamente, pero bueno, un diálogo. Los venezolanos. Porque aquí dialogaron durante Claro. semanas y meses y no dio resultado. Claro. Lo que Yo hay que creo llamar a elecciones, más nada. Eso es muy Y sencillo. elección con supervisión realmente, observación que da legitimidad al poder, porque yo creo que si no hay un poder legítimo, No eso se es puede. que se va a seguir. Claro, por Eso está supuesto. claro. Eso yo creo que sería, si hubiera voluntad política. Pasamos de la crisis humanitaria, nos metimos a Venezuela. crisis a la política interna de nos vamos Venezuela. a la pausa y continuamos con qué Venezuela. son A volver las al- crisis al- humanitarias. Power for the ruling class. That's what it is. Look at what's happening in Venezuela and so many other places.
pasta, flour. They're focusing on protein here, so you have a fish stand and it's being sold well below market rate, as you can see from the prices. This is salted fish. Pero probarlo. The infrastructure is actually pretty deep. For about $1.20, large packages of meat is less than $1 for all that. Película paga y saca con su dulce, con su chocolate, con su maravilla. Hoy es sábado 2 de febrero de 2020. Bien, amigos, continuamos esta conversación con Jean-Michel Carroix sobre crisis humanitarias en general y en particular, como entramos en el tema de Venezuela, que tanto se ha tocado ese concepto para tratar la crisis actual que sufre la República Bolivariana de Venezuela. Como decíamos anteriormente, hay algo que se creó a través de los años del siglo XX y finales del XIX, que es el derecho internacional humanitario, y del cual hay muchas instituciones que participan, no solamente la Cruz Roja, no solamente las Naciones Unidas, tú mencionaste una muy importantísima, que es una ONG, que es Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras va allí donde sea necesario asistencia sanitaria a la población, ya sea una guerra, ya sea un terremoto, ya sea una crisis social muy fuerte. ¿Quién financia estas organizaciones? Esos son donaciones. Son donaciones, la mayoría. Y también la Unión Europea financia bastante. Ahora, en el mundo de hoy es ¿qué? Hoy es lunes 4, estamos grabando este programa. De marzo. Yo pienso que quizás la crisis humanitaria más grande, no solamente de la actualidad, sino en muchos años, es lo que está pasando en Yemen. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en Yemen? Bueno, Siria también. Sí. Pero en Yemen son 26 millones de personas hay una crisis en peligro casi de muerte. Bueno, yo no sé si los 26 millones están en peligro de muerte, pero sí. Pues esa no es la población total. No, pero bueno, es verdad. En vulnerabilidad. Inclusive hace ya meses, bueno, hicimos un programa sobre Yemen, y ya hace meses que las Naciones Unidas se están advirtiendo, ¿no?, de la gravedad del problema. Además de las enfermedades. En Yemen. Y lamentablemente, como es parte del conflicto del Medio Oriente entre Arabia Saudita de un lado e Irán del otro lado, con Israel apoyando a Arabia Saudita contra Irán, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, la verdad es que lo que tú dices, que se habla muy poco en relación con la gravedad de la situación. Sí, pero yo creo que influye la lejanía y el desconocimiento de ese país. Para los yemenitas no está lejos de ellos. No, precisamente, pero aquí en el hemisferio de América, vamos a decir, influye mucho. Pero el ombligo del mundo no es aquí que está. Bueno, el ombligo es donde estés tú. Claro, lógico, pero hay una discusión, por ejemplo, sobre el tema de las ventas de armas en Europa, ¿no? Sí, claro. Hay Arabia Saudita. Exactamente, armas que están utilizando en Yemen, ¿no? Contra poblaciones civiles. Y eso evidentemente, pero no se habla, bueno, aquí evidentemente se habla mucho más de Venezuela, la crisis de Haití, que de lo que pasa en Yemen. Hay otras crisis que se mencionan aún menos que la de Yemen, por ejemplo, la de Sudán. Hay una situación de crisis humanitaria. Sudán del Sur, ¿no? Sudán del Sur, muy grave. Hay zonas de Somalia, donde hay todo el pueblo de África, Libia, Nigeria, hay zonas
el mismo Camerún ahora con un conflicto. Es decir, hay conflictos que crean crisis humanitarias que están totalmente ocultadas, olvidadas. Sin mencionar. Sin mencionar en los medios de comunicación, por lo menos masivos, ¿no? En televisión, bueno, uno busca en internet, va a encontrar algo. ¿Qué presencia tienen estas instituciones apolíticas como la Cruz Roja y demás en esos lugares? Bueno, ellos son presentes, sobre todo la Cruz Roja, que realmente tiene una política mundial, ¿no? Cuando, bueno, hay casos donde no puede intervenir, como fue, por ejemplo, el caso de Camboya, cuando el masacre de los Khmer Rouge. Sí. Pero cuando pueden van. Y hay otras ONG muy a nivel mundial, bueno, Médicos Sin Fronteras, Médecins du Monde, Médicos del Mundo, está Amnistía Internacional, de cierta manera, como para alertar, ¿no? Situaciones de... y al nivel de la ayuda humanitaria por grandes ONG como Oxfam, por ejemplo, que fue muy activa en Haití después del terremoto. Y aquí también. Sí, pero... Está presente aquí. Sí, no, claro. Bueno, hay varias ONG así, yo diría, a nivel mundial, ¿no? Muy activas. ¿Y cuáles son las expectativas, Jean-Michel, del apoyo a estas ONG y de hacer realmente algo apolítico para estas crisis humanitarias, que ya se debería de estar hablando de eso en el mundo, con todos estos episodios que han pasado últimamente y las quejas que hay también sobre si son injerencias o ayuda para que estas cosas no pasen, o eso no interesa? Bueno, le voy a contar un tema muy cercano, ¿no? de aquí, de la isla, que es el tema del cólera en Haití. Sí. Durante 4 años, Naciones Unidas trató de negar el hecho de que el cólera, que había sido ausente de la isla durante más de 100 años, había sido introducido por los cascos azules nepaleses. De la ONU, sí. Nepaleses. En la zona está muy comprobado, hubo expertos que vinieron, que explicaron ¿Ya lo exactamente. aceptó? Y bueno, el primero que lo aceptó fue Bill Clinton, que en ese momento era enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, y de manera un poco impromptu tuvo que reconocer que todos los elementos decía que Naciones Unidas era responsable. Pero hay un convenio entre las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas y el país receptor, que le da una impunidad total, ¿no? a los miembros de las fuerzas de intervención de Naciones Unidas. Entonces, Naciones Unidas hasta el día de hoy no quiere... hay más, bueno, oficialmente hay 10.000 muertos en Haití, aquí hubo varios... Aquí hubo como 2.000 centenares. Y hay más de 80.000 personas infectadas. Esas son las cifras oficiales, pero yo conozco bien un médico que es el gran especialista mundial del cólera, que se llama Piaroux, de Marsella, de la Universidad de la Facultad de Marsella. Él estima, él ha hecho mucho trabajo de campo en Haití sobre ese tema, estima que son más de 30.000 personas muertos, que murieron del cólera. Es decir, una catástrofe también. Y hasta el momento, Haití es el país donde la epidemia de cólera sigue más vigente en el mundo entero. Introducido por esas tropas de Nepal. Entonces, ¿qué pasa? Frente a eso, cuando finalmente Naciones Unidas no tuvo otra alternativa que reconocer su responsabilidad, pero no su responsabilidad. ¿Cuándo lo hizo? Eso fue la introducción fue el 2011, 2010-2011, fue el 2014-15. ¿Que lo reconoció? Inclusive el secretario general 3 años después fue a Haití, hizo un discurso llorando, casi reconociendo que eso fue un drama terrible, pero que no iban a pagar nada a las familias. Inclusive hubo una acción jurídica, ¿no? en Nueva York, sí. Un class action, ¿no? Sí. de una serie de familias afectadas donde habían perdido parientes, pero los tribunales norteamericanos de Estados Unidos rechazaron por el asunto de la impunidad, ¿no?
Y todo ¿Y eso ningún tribunal internacional puede tratar esto? No hay... El Porque tienen CPI o impunidad. el Tribunal de la Haya. Hay un libro que todavía no está traducido al español, pero que se va a traducir, de Ricardo Setentfus, que fue el representante de la OEA en Haití en ¿Qué los años, está en que explica todo eso en portugués? detalle. Él es brasileño. En portugués está escrito el libro. No, en francés. En francés. Se publicó en Haití hace unos meses y lo van a traducir, lo van a poner, porque realmente, además, ni el Estado haitiano, ni el Estado dominicano, menos el Estado dominicano, se preocupó, ¿no? de pedir algún tipo de reparación. ¿Eso se hubiera podido hacer? Claro. Claro que sí. Porque aún con que ellos tienen la amnistía, o sea, que no están... La impunidad. Sí, pero precisamente es un caso donde se podía hacer jurisprudencia, ¿no? Es un caso Ese es un caso donde muy importante. El gobierno haitiano y el gobierno dominicano debieron actuar juntos. Claro. Porque aunque Haití fue el más afectado, aquí murieron decenas de personas. Claro, o y centenas Haití fue de también más personas. afectado Entonces, porque se propagó mucho la más solución rápido. que ofreció Naciones Unidas finalmente fue la creación de un fondo. Se estimó que se necesitaba más de $400 millones. Entonces lanzó para constituir ese fondo, pero realmente los donantes no se interesan en Haití. Yo creo que hay como 20 millones de los 400 millones que serían para hacer trabajo de alcalde. ¿Y eso no se ha hecho? No se ha hecho. O sea que no hay ninguna trabajo acción. de saneamiento. No hay ninguna acción para parar el cólera tratar ahora mismo. de enfrentar el mal. Sí, porque la cura del cólera es agua limpia. Y no hay. Lo único que cura el cólera Yo es... fui víctima del cólera. Sí. Me afecté. ¿Dónde? ¿Allá te afectaste? Sí. No, el cólera se está tratado inmediatamente. Pero el problema es que son horas, ¿no? Tú pierdes todo tu líquido, tú te deshidratas totalmente 24 horas. Y eso provoca un choque. ¿Te diste cuenta ya mismo? No, claro, yo no podía movilizarme. Por suerte estaba en un hotel donde soy amigo de la dueña y ella me mandó una doctora de inmediato que me hizo el tratamiento de choque y me pasé 2 días tomando Gatorade. Yo no voy a hacer publicidad. Y mejoraste. Y yo me repatriaron aquí, me pasé 3 días aquí con suero de rehidratación. Claro. ¿Qué se hubiera podido hacer para que esto no se propagara? ¿Cuál es la responsabilidad del país de origen? Bueno, primero, los nepaleses mandaban su... No, ahí no es del país de origen. Ahí no es del país de origen. Es no, de las es Naciones Unidas. Es de las Naciones Unidas. Pero ¿qué se hubiera podido hacer ¿cómo es que por eso cada opera? país que manda? Las Naciones Unidas hace un llamado para una fuerza de mantenimiento de la paz a sus países miembros. Sí. Y los países miembros dicen, bueno, yo puedo aportar tanta gente, 100 soldados. Tropa. No, la responsabilidad es que no se hizo... Debieron hacerle las pruebas. Las pruebas, sabiendo que Naciones en ese Unidas, momento que un país había crítico. una epidemia latente en Nepal. Claro. Entonces, ahí fue la culpa de Naciones Unidas y de la División de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que no hicieron ese chequeo sanitario, ¿no? De las tropas Así que mandaron. Y después, la misma organización de ese campamento, al lado de un río, donde tiraban la mierda, escúchame. Yo vi un video, cómo era. No, eso está documentado. Sí. Se terminó el tiempo. Bueno, señores, la verdad es que vivimos rodeados de crisis humanitaria y ojalá que, verdad, pues estas Pero hay algunos instituciones... humanos que son más humanos que los otros. Así es. Sí, No, Julio, todos somos humanos. No. Lo que pasa es que a hay veces cuando algunos que están son más humanos cerca, y otros lo son menos sentimos humanos. más. No, porque por ejemplo cuando se muere una persona que está dentro de tu familia, tú te desgarras el corazón. Y cuando se muere una gente que está en otro país, a ti te da pena, pero no Haití es menos humano que Venezuela. Bueno, pues así mismito es. Así mismito es, Yemen ¿verdad? también. Así es, y qué pena que porque así sea. Porque allá hay petróleo y en Haití no. Y también es menos, la ayuda que hacemos nosotros, los dominicanos, desde aquí, es menos humanitaria hacia Haití que la que hacen las Naciones Unidas también. O de Estados Unidos. Exacto, pero la de nosotros es menos. Bueno, no nos lo agradece nadie. Qué pena que así sea. Señores, se nos acabó el tiempo ya, Michelle. Gracias como siempre. Sabes que tú eres uno de nuestros invitados fuertes. Hasta la próxima.